Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema de salud que, aunque suene complicado, es increíblemente común y se esconde a plena vista. Hablamos de la tromboembolia venosa. Quizás el nombre no diga mucho, pero sus efectos, como un coágulo de sangre viajando a los pulmones, son cosas serias. Así que vamos a desarmar este tema, porque entenderlo es el primer paso para poder enfrentarlo. Este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a ver la escala real de este problema. Luego, nos meteremos a ver cómo se forma un coágulo, casi como una receta. Seguiremos su peligroso viaje por el cuerpo y veremos cómo hacen los médicos para encontrarlo. Y, por supuesto, cerraremos viendo cómo se combate y cómo sigue la vida para quien sobrevive a uno. Bueno, empecemos por el principio. ¿Por qué le dicen asesino silencioso? Pues porque las cifras de la tromboembolia venosa, o TB para abreviar, son bastante impactantes, especialmente si miramos los datos de Estados Unidos. Miren este número. Pensemos un momento en lo que significa. Hasta 180,000 muertes al año. No, para nada estamos hablando de una enfermedad rara o exótica. La embolia pulmonar, que es la peor cara de este problema, no es solo una causa principal de muerte cardiovascular. Es un tema de salud pública de primera línea. Y aquí es donde la cosa se pone más preocupante. Fíjense en este gráfico. Mientras que en lugares como Canadá o Europa la tendencia va para abajo, en Estados Unidos desde 2007 la curva ha ido subiendo de a poquito. Y lo más llamativo, este aumento se ve sobre todo en adultos jóvenes y de mediana edad. Ok, ya vimos la escala del problema, pero ¿cómo se forma uno de estos coágulos? ¿Aparece de la nada? Pues no. Resulta que hay una especie de receta clásica con 3 ingredientes que los médicos conocen desde hace más de un siglo. Y esa receta tiene nombre y apellido. Se llama la tríada de Virchow. Este es el concepto clave que explica por qué la sangre, que debería fluir libremente, de repente decide formar un tapón donde no debe. Son 3 factores que, al juntarse, crean el escenario perfecto para el desastre. Vamos a desglosar esos 3 ingredientes. Primero, la sangre se mueve lento, se estanca, como un río que se convierte en un charco. Segundo, la sangre en sí está más pegajosa, con más tendencia a agruparse. Y tercero, la pared de la vena por dentro está dañada, como si tuviera un rasguño que invita a que todo se pegue ahí. Cuando tienes estos 3 elementos juntos, ¡boom!, tienes la tormenta perfecta. Ahora, esta tríada no aparece por arte de magia. Hay situaciones de la vida real que la provocan. Cosas como el cáncer, la obesidad, una cirugía grande, el cigarrillo. Pero hay un factor que a menudo subestimamos, el sedentarismo. Y ojo, que no hablamos de casos extremos. Escuchen este dato. Un estudio reveló que ver 2 horas de televisión al día puede aumentar el riesgo de una embolia pulmonar fatal en un 40%. ¡Tremendo! Bien, ya tenemos el coágulo formado. Está ahí, en una vena de la pierna. Pero, ¿qué pasa si decide salir de viaje? Bueno, ahí es cuando un problema local se convierte en una emergencia que puede costar la vida. Este viaje casi siempre empieza en una pierna. Ahí se llama trombosis venosa profunda, o TVP. El verdadero peligro arranca cuando un pedacito de ese coágulo se rompe y se libera. ¡Pum! Ahora tenemos un émbolo, una especie de bala perdida navegando por la sangre. Viaja hacia arriba, pasa por el corazón y se atasca en el primer filtro que encuentra, las arterias de los pulmones. Ahí es cuando ocurre la embolia pulmonar. Por eso se dice que la TBP y la embolia pulmonar son 2 caras de la misma moneda. ¿Y qué provoca ese atasco? Imaginen que se construye una represa de la nada en medio de un río vital. El flujo de sangre a los pulmones se bloquea. Esto genera una presión brutal hacia atrás que golpea directo al corazón, sobrecargándolo. Si la sobrecarga es muy grande, la presión arterial se desploma y todo el sistema puede colapsar. A todo este drama se suma otro problema. Los síntomas son súper confusos. Una falta de aire repentina puede ser 1000 cosas. Por eso, a la embolia pulmonar le dicen el gran simulador. Es un maestro del disfraz. Entonces, ¿cómo hacen los médicos para resolver este acertijo? Esta es la pregunta del millón en una sala de emergencias. Pensemos en la presión. Llega una persona a la que le falta el aire. ¿Es un ataque de pánico? ¿Una neumonía? ¿O es este gran simulador? Tienen que actuar como detectives y tienen que hacerlo rápido.
usando su juicio clínico y una serie de pruebas muy específicas. Y una de sus primeras herramientas es un análisis de sangre llamado dímero D. Pero ojo, esta prueba funciona de una manera particular. Es genial para descartar el problema. Si el resultado es negativo, es casi seguro que no hay embolia. Pero si es positivo, no confirma nada. Es solo una luz amarilla que dice, aquí hay que investigar más a fondo. Y esa investigación a fondo nos lleva a la prueba estrella, la tomografía computarizada o TC. Esta es la prueba definitiva. Aquí ya no hay dudas. Es como sacar una foto en alta definición del interior de los pulmones. No solo permite ver el coágulo clarísimo, sino que también muestra qué tan grande es el impacto que está teniendo en el corazón. Diagnóstico confirmado. Enemigo identificado. Ahora, a la batalla. El tratamiento empieza de inmediato y tiene dos grandes objetivos: estabilizar a la persona y, muy importante, evitar que esto vuelva a pasar. Y para esta batalla hay todo un arsenal. La primera línea de defensa, la más común, son los anticoagulantes. Su misión es evitar que el coágulo crezca y que se formen otros nuevos. Pero si la situación es muy grave, se saca la artillería pesada, los destructores de coágulos, que lo disuelven activamente. Y en casos extremos, se puede llegar a procedimientos invasivos para sacarlo físicamente. Hablemos un segundo de los anticoagulantes. No todos son iguales. Están los clásicos, como la heparina y la warfarina. Son muy efectivos, pero requieren un monitoreo constante, son de alto mantenimiento. Y luego están los más modernos, los ACOD. Estos son mucho más simples, una pastilla con dosis fija y menos complicaciones. La verdad, han simplificado muchísimo el tratamiento. Y una pregunta clave es, ¿por cuánto tiempo se toman? Bueno, aquí la medicina ha cambiado mucho. Antes se pensaba, fue por una cirugía, pues 3 meses de tratamiento y listo. Ahora el enfoque es mucho más personalizado. La pregunta ya no es solo ¿por qué pasó?, sino ¿qué tan probable es que vuelva a pasar? Y para muchas personas eso significa un tratamiento mucho más largo, a veces de por vida. Sobrevivir a una embolia pulmonar es una victoria enorme, sin duda. Pero la historia no termina cuando dan el alta del hospital. Ahí empieza otro viaje, el de la recuperación a largo plazo. Y puede dejar secuelas, tanto físicas como emocionales. Y este viaje puede ser complicado. Miren este dato, que dice mucho. Casi la mitad de los pacientes siguen lidiando con falta de aire, un cansancio que no se va, y sienten que su cuerpo ya no les da para hacer lo mismo que antes. Esto impacta la calidad de vida de una forma muy, muy profunda. De hecho, este conjunto de secuelas ya tiene nombre. Se le empieza a llamar el síndrome post-embolia pulmonar. Y no es solo sentirse mal. En algunos casos puede derivar en una complicación seria a largo plazo. Por eso es tan importante el seguimiento médico. No es algo que se cura y uno se olvida. Y con esto llegamos al final. La intención de todo esto no es generar miedo, para nada. Es todo lo contrario. Es dar herramientas, es generar conciencia. Porque al final del día, la mejor arma contra un enemigo silencioso es el conocimiento. Saber cuáles son los factores de riesgo y, sobre todo, entender que una falta de aire que aparece de la nada siempre merece ser escuchada.